¿Qué tal, mis amados hermanos? Viernes 24 de julio del 2020, estudio biográfico de Jacobo, Hechos 12-17, capítulo 15, versículo 13 y capítulo 21, versículo 18. El liderazgo de la iglesia debe conformarse en todo momento, mis amados hermanos, a la voluntad del Señor. La integridad y justicia deben respaldar el proceder del líder, considerando su autoridad e investidura. Introducción. La iglesia había sido instaurada por nuestro Señor Jesucristo. La gente se convertía a Cristo al escuchar la predicación efectiva de los apóstoles. El primer sermón de Pedro logró la conversión de 3,000 personas y unos días después otros 5,000 se estaban convirtiendo. Surge entonces la necesidad de establecer dirigentes o líderes en la naciente iglesia. En un principio se reconoce al apóstol Pedro y al apóstol Juan como los dirigentes principales de la iglesia, pero a partir del capítulo 12 de Hechos vemos que Jacobo también forma parte del liderazgo de la misma. Datos biográficos. A Jacobo la Biblia lo identifica como hermano de Jesús, según Mateo 13, versículo 55. La sana hermenéutica nos lleva a tomar el pasaje en su sentido literal, es decir, Jacobo era verdaderamente hermano del Señor, de acuerdo a Mateo 12, 46 al 50. Es así que nos encontramos con un hombre que tuvo no solo el privilegio de servir al Maestro hasta su muerte, sino de verlo crecer y crecer junto a él. Durante los años del ministerio del Señor Jesús, Jacobo no era creyente, rechazaba juntamente con sus hermanos al Maestro. Los evangelios lo mencionan de manera indirecta, ya que únicamente dicen la madre y los hermanos del Señor, de acuerdo a Juan 7, versículo número 5. Sin embargo, a partir del capítulo 12, versículo 17 de Hechos, es que Jacobo aparece no solo como creyente de Cristo, sino como el dirigente principal de la iglesia en Jerusalén. El apóstol Pablo lo identifica como una columna de la iglesia en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Son distintas las tradiciones que se ciernen alrededor de la muerte de Jacobo. Una de ellas dice que a la edad de 99 años fue golpeado en la nuca con un garrote por judíos enojados. Otra dice que escribas y fariseos llevaron al hermano del Señor hasta el pináculo del templo para que negara precisamente a Jesús. Pero al negarse a dicha petición, lo arrojaron al vacío. El historiador Josefo dice que fue lapidado en el año 62 después de Cristo por orden del sumo sacerdote Anano, quien lo acusó de transgredir la ley. Punto número 2. Acontecimientos relevantes. La disposición de la iglesia a reconocer su liderazgo se debía más a reconocer su carácter personal y sus antecedentes que a su parentesco sanguíneo con el Señor. Inciso A. Dirige el primer concilio de la iglesia en Hechos capítulo número 15. Mientras que Jacobo fungía como pastor de la iglesia en Jerusalén, el número de creyentes crecía a pasos agigantados, sobre todo entre los gentiles. La razón por la que el concilio se lleva a cabo lo redacta Lucas en Hechos capítulo número 15, versículos 1 y 2. Es aquí donde aparece Jacobo presidiendo una reunión de líderes que discrepaban sobre una posición práctica. Es Jacobo, reconocido y respetado dirigente de la iglesia de Jerusalén, quien da el acertado fallo final al problema. Usted puede verlo en Hechos 15, versículo 13 al 21 y también en sus versículos 28 y 29. La deliberación del asunto es cuestión
llevó sin duda el sello del anciano hermano del Señor. Inciso B, autor de la epístola de Santiago. Las Escrituras nos presentan varios hombres que llevaron el nombre de Santiago, pero la mayoría de los eruditos bíblicos sostienen que el autor de la epístola de Santiago es precisamente Jacobo, el jefe de la iglesia en Jerusalén. Lo que caracteriza a la epístola de Santiago es una exhortación a permanecer fieles, una motivación a practicar una vida cristiana acorde a los principios bíblicos y una protesta hacia la hipocresía, características que coinciden con el carácter, la personalidad, el testimonio de Jacobo. Santiago nos deja un excelente aporte en las Escrituras. Sin duda es parte esencial y fundamental del canon neotestamentario. Su liderazgo se hace patente no solo en su función como regente de la iglesia en Jerusalén, sino en su acertado consejo pastoral a través de esta misiva. Punto número 3. Principios. Inciso A. Un líder con autoridad. Una de las cualidades de Jacobo es la autoridad propia de su investidura. Su participación en el concilio es totalmente magistral. Su dirección es una muestra de su carácter. Fue un hombre que, lejos de juzgar a su arbitrio o conveniencia, se dejó concluir y dirigir bajo la soberana voluntad del Espíritu Santo. Expresó la resolución con firmeza y todos respetaron dicho fallo en Hechos 15, versículo 28. Inciso B. Un líder lleno del Espíritu Santo. La Escritura nos muestra que los líderes de la iglesia primitiva eran personas llenas del Espíritu Santo. A Jacobo lo vemos no solo en los pasajes bíblicos, sino que también la historia lo corrobora. Eusebio de Cesarea menciona que Santiago era llamado el justo, que pasaba tanto tiempo orando que le salieron callos en las rodillas, por lo que la gente lo llamaba rodillas de camello. Muchos creyeron y fueron motivados a través de sus palabras y testimonio. Estas cualidades solo pueden corresponder a alguien lleno del Espíritu Santo. Un gran ejemplo de liderazgo resulta ser el apóstol Santiago, sobre todo por su perseverancia en cuanto a la llenura del Espíritu se refiere. Que exista en nosotros, amados hermanos, este mismo sentir de buscar en todo momento la investidura poderosa del Consolador, en especial cuando ejercemos un cargo en la iglesia. ¿Qué mejor que ganarnos a los no cristianos con nuestros hechos antes que con nuestras palabras? Y para ello necesitamos ser líderes llenos del Espíritu Santo. Hasta la próxima, que Dios te bendiga más.